Lo que la gente siente en este momento es que las leyes protegen más a los delincuentes que a ellos mismos, que a los ciudadanos. Eso es lo que se dice. ¿En este quinquenio ha habido alguna ley que proteja al efectivo policial a utilizar su arma de reglamento sin ser arrestado al día siguiente? Usted ha sido enfática en la necesidad de ampliar la detención policial a 15 días. Así es, que en el caso de las llamadas flagrancias, cuando se detiene a las personas, tengan la oportunidad los policías de realizar todas las diligencias propias del delito por el cual se les investiga. En este caso, la extorsión y el secuestro, que demandan abrir celulares, que demandan abrir cuentas bancarias, que demandan una serie de diligencias que requieren tiempo. El líder de Renovación Popular, partido con el que usted postula al Senado, propone salirnos del sistema interamericano. Desde su óptica, ¿eso es lo adecuado? Y hoy, como lo anuncié, nos acompaña una figura cuya trayectoria en el sistema de justicia y en la vida parlamentaria no necesita mayores presentaciones, en realidad. Ex fiscal de la Nación, actual congresista, una de las voces más firmes en la defensa de la institucionalidad y el Estado de Derecho en el Perú, la doctora Gladys Echaíz está conmigo para analizar la crisis de seguridad, las reformas pendientes en el sistema judicial y, por supuesto, sus propuestas de cara a una candidatura al Senado por Renovación Popular. Bienvenida, doctora. Buenas noches, Diego. Gracias por la invitación. Usted ha sido enfática en la necesidad de ampliar la detención policial a 15 días. Así es. 48 horas a 15 días. Sí. Ahora, el otro sector sostiene que eso abre la puerta a detenciones arbitrarias y abusos judiciales. ¿Qué responde esa gente para que quede claro que no debería ser un factor a considerar? Yo no sé a qué le llaman detención arbitraria. En realidad, lo que se propugna con esa ley es que en el caso de las llamadas flagrancias, cuando se detiene a las personas en la comisión de los hechos, tengan la oportunidad los policías de realizar todas las diligencias propias del delito por el cual se les investiga. En este caso, la extorsión y el secuestro, que demandan abrir celulares, que demandan abrir cuentas bancarias, que demandan una serie de diligencias que requieren tiempo. Y en 48 horas es difícil hacerlo. Hemos escuchado muchas veces decir, la policía los pone a disposición del fiscal y el fiscal les da libertad. Pero nadie se ha preguntado por qué. Porque precisamente la policía no es capaz de presentar suficientes indicios o indicios que puedan sostener con seriedad las imputaciones que se hacen. De ahí que, conversando con los jefes policiales, ¿cuál era la razón de esta situación? Ellos me dijeron tiempo. Y habiendo trabajado yo en el sistema, yo lo entiendo. Y sé que en la persecución de algunos delitos se requiere tiempo para acopiar datos, por lo menos confirmar lo que se tiene, aunque sea de una manera que nos lleve a la convicción o a la presunción de esa comisión de delito. La sola detención de una persona en la escena de un delito o en una vivienda donde hay armas, etcétera, de por sí no nos dice nada. Si hay muchas personas, de repente la presencia casual de alguien, de repente a la hora de hacer la prueba dactiloscópica no están las huellas de quienes han sido detenidos. Se dan una serie de situaciones que llevan a tener que realizar otro tipo de pericias para poder más o menos presentarle al fiscal algo serio que permita privar de la libertad a una persona. Por eso es que, al igual que en el delito en el tráfico de drogas y en el terrorismo, en estos casos, donde además se trabajan en organizaciones criminales, donde se requiere detener a los demás miembros de las organizaciones, se requiere tiempo. Queremos combatir el delito de manera eficiente, pues hay que hacerlo de manera adecuada y con los tiempos suficientes. 48 horas desde luego que no te da ese marco. No, y además, mire, la investigación preliminar es básica, esencial, porque se está en el momento oportuno de poder recoger todo lo que se puede, pero someterlo a las pericias que la ley exige. Y en las 48 horas no es posible. Si una persona se indica otra, hay que ir a detenerla. Pasaron 24 horas. Y si esa persona a su vez nos lleva a otras, estamos en una situación difícil. Y por eso es que hay que actuar como corresponde y cada delito trabajarlo de acuerdo a las exigencias del mismo. Lo que la gente siente en este momento es que las leyes protegen más a los delincuentes que a ellos mismos, que a los ciudadanos. Eso es lo que se dice, porque tenemos pues la detención de 48 horas, tenemos un código procesal que exige la existencia de indicios razonables de la comisión del delito para poder poner una detención. Y se exigen más que un requisito, se exigen varios para poder actuar. Yo, si mal no recuerdo, ayúdeme a confirmarlo, tantas leyes que cubrimos acá, ¿en este quinquenio ha habido alguna ley que proteja al efectivo policial a utilizar su arma de reglamento sin ser arrestado al día siguiente? Sí se dio como consecuencia de que
más perseguidos eran los policías que los delincuentes. Y fue precisamente ese accionar judicial el que llevó a que el Congreso le diga por enésima vez y reproduciendo algunas partes del artículo 20 del Código Penal que el policía no podía ser detenido de manera inmediata después de una intervención policial, considerándolo de por sí mismo ya como sospechoso de delincuente, sino que se le abra la investigación y solo si se prueba en el curso de la misma que actuó con dolo, proceder conforme corresponde. Tampoco hablamos de exención de la pena. Se dice investigue, pero no le ponga detención automáticamente, ¿no? Sí. En ese contexto, el líder de Renovación Popular, partido con el que usted postula al Senado, propone salirnos del sistema interamericano. Desde su óptica, ¿eso es lo adecuado? No es solamente por esto, sino por una secuencia, una consecución de resoluciones y de hechos y de intervenciones de los miembros de la Comisión en nuestro país, por sentencias que han condenado al país a pagar indemnizaciones supuestamente a víctimas del delito cuando provenían de ser condenados por delito de terrorismo específicamente. Porque los ciudadanos que acuden de manera individual porque consideran que las sentencias judiciales no han resuelto conforme a ley, a derecho, o que sus derechos han sido conculcados, tarde, mal o nunca son escuchados. Pero si se trata de personajes que han actuado para alterar la paz, la tranquilidad pública, inmediatamente. Como un tubo. Como un tubo. Y además hay organizaciones sociales que basta con una carta para conseguir incluso la presencia de miembros en el país. Tienen una influencia tan grande que pareciera que forman parte de de una misma agrupación, ¿no? Y con cierto poder como para movilizar a estos funcionarios en el tiempo que deseen y en los casos que ellos ya consideran de antemano irregulares. Entonces el país es o no soberano, está sujeto a sus normas constitucionales o a las presiones de los grupos. ¿La verdad es patrimonio de un grupo de la sociedad o es la que emerge de un proceso cuando media el mismo? Hay una serie de situaciones donde por ejemplo, los policías que estuvieron o intervinieron en el tiempo del terrorismo, todos han sido perseguidos y se les considera violadores de derechos humanos. Y en su momento fueron ellos los que pacificaron el país. Los que violaron derechos humanos estaban en el otro lado. La policía intervino en razón de los hechos cometidos por estos ciudadanos, vamos a llamarlos así. De lo contrario, no lo hubieran hecho. Nosotros, los que tuvimos la suerte o mala suerte de haber vivido esos tiempos, sabemos lo que pasaba. 10 de la noche y no se podía transitar. Nuestras casas eran bombardeadas. Claro que sí. Y todas esas situaciones que hoy no se conocen, edificios enteros fueron volados sin piedad alguna, pero ahora resultan siendo víctimas. ¿Y las víctimas fueron indemnizadas por la comisión? No. Al contrario, el Estado peruano fue condenado a pagar indemnizaciones a los familiares y no solamente a los parientes directos, sino a todo aquel que fue al sepelio y lloró por un familiar. Y con donaciones de reparaciones civiles también. Bueno, ese es otro tema, ¿no? No se menciona mucho. Entonces, alineada ahí con López Yo Aliaga, sí, estoy usted. de acuerdo con ello, sin que eso signifique que más adelante, si es que se recupera la neutralidad y existe la necesidad de contar con un órgano que efectivamente defienda los derechos humanos, los derechos fundamentales de la persona en circunstancias especiales, pues ¿por qué no? Pero en este momento yo creo que este sistema necesita una revisión, una reorganización profunda, si es que se quiere que realmente cumpla la misión o la función para la cual fue creado.